Hablar del proceso de caída de Tenochtitlan es hablar de un acontecimiento muy importante en nuestra historia como país y es por eso que hoy vamos a intentar explicarlo de una manera fácil y concreta. Primero hay que entender que contrario a lo que pensamos muchísimos, Tenochtitlan no fue directamente conquistado una vez se llegó al continente americano. De hecho, primero se instalaron los españoles en lo que viene siendo República Dominicana, Haití y Cuba. En Cuba, muy importante que antes era llamado Juana, se establece el gobernador Diego Velázquez y Hernán Cortés llega a esa isla. Cuando Hernán Cortés llega a esa isla, se le ceden ciertos títulos y comienza a hablar con Diego Velázquez y preparan una expedición. Y es entonces que Hernán y Diego preparan una expedición, mandan a hacer 11 barcos, pero comienzan a haber como unas disputas entre ellos dos y unas rivalidades. Es ahí que Hernández, ni corto ni perezoso, sin permiso de Diego Velázquez, se va, con 500 hombres, caballos y perros, y llega a lo que hoy es Veracruz, forma su asentamiento y comienza a generar relaciones con los ayuntamientos que tenían conexión directa al rey Carlos I o Carlos V, es el mismo. Es ahí que los caciques mayas comienzan a acercarse a Hernán y en un encuentro le regalan 20 mujeres esclavas. Muy importante que de esas mujeres que se le regalaron, una de ellas fue la Malinche, personaje totalmente esencial para la conquista del pueblo, ya que ella sirvió como traductora. A contrario de lo que muchos podrían pensar, llamarla como una traidora a su pueblo, ella ni siquiera tenía pueblo, su mismo pueblo la tenía de esclava. Ella solo intentaba sobrevivir. Y entonces Hernán, conociendo más o menos cómo era la movida, teniendo también ya relaciones con los ayuntamientos y con el rey Carlos, se lanza por la caída del imperio de Tenochtitlan. Moctezuma, quien estaba a cargo del imperio de Tenochtitlan, tenía sometido a varios pueblos de su alrededor. Tenochtitlan no era un imperio que estuviera a cargo de todo el país o de toda la zona geográfica. Habían muchísimos pueblos que tenían sus propios sistemas políticos, sociales, culturales, religiosos y económicos. ¿Qué sucede aquí? Que este imperio comienza a someter a pueblos de sus alrededores y les pide que les rindan tributo. Uno de estos pueblos siendo el de los tlaxcaltecas y también el de Texcoco. Entonces que Hernán Cortés, al subir y encontrarse con Zempoala y con los totonacas, forma una alianza que más bien fue como sometimiento, pero formaron una alianza y acuerdos donde ellos se brindaban servicios como servicio militar, de traducción y estratégico, riquezas y poder, y pues tenían respeto entre ellos. Comienzan a subir y llegan a Cholula. En Cholula ocurre una masacre tremendísima. Se levantan y matan a miles de personas sin discriminar, sin contar. El 1 de noviembre emprenden una ruta que se le conoce como el Paso de Cortés. Este paso era entre el volcán de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y es muy interesante una cita que podemos destacar de una carta que se le da al rey Carlos V. La grandeza y extrañas y maravillosas particularidades de aquella ciudad no eran de creerse, porque aún los que las veían con sus propios ojos no las podían creer con el entendimiento. Es ahí que 7 días después, el 8 de noviembre de 1519, existe el primer encuentro entre Hernán y Moctezuma. Cerca del Templo Mayor ocurre un encuentro donde la Malinche sirve como traductora de este encuentro. Hernán y sus hombres son alojados en el palacio de Axayácatl. Es entonces que desde Cuba, Diego Velázquez no se olvidó de lo que había hecho Hernán Cortés
y manda una expedición dirigida por Pánfilo Narváez para capturar a Hernán. Hernán Cortés se entera de esto y vuelve rumbo para Veracruz. Hernán deja por mientras de mando a Pedro de Alvarado en su ausencia. Ocurría una celebración a Huitzilopochtli en el Templo Mayor y es ahí cuando este inteligentísimo personaje realiza una masacre. Obviamente, pues no pudieron contra todos ellos y tuvieron que verse obligados a resguardarse en sus cuarteles. Cortés vuelve a México el 25 de junio y todo era diferente. Habían disputas por todos lados y habían batallas y masacres por todos lados sin discriminar. Y Moctezuma termina siendo herido desde su alcoba y muere días después. Posteriormente toma el cargo Cuitláhuac. Entonces él emprende una lucha por intentar que los españoles salgan de la ciudad. Ocurre una batalla en Tacuba donde los españoles fueron derrotados y se le conoce como un capítulo en nuestra historia de La Noche Triste, en donde Hernán Cortés se soltó llorando en un árbol añejo de ahuehuete en una calzada de Tacuba. ¿Se vale llorar? Que le metieron una paliza a Hernán y a sus hombres no le bastó y se armó de coraje, no sé si fue el árbol, no sé qué pasó, pero se armó de coraje y durante 20 días estuvo organizando planes más estratégicos para terminar con el imperio de Tenochtitlán, creando alianzas con los imperios de Michoacán, Tlaxcala, de Cholula, y ocurre algo mágico. Como si de una guerra biológica se tratara, el hecho de que los españoles no se bañaran para nada les sirvió por primera vez y se empezó a expandir una epidemia de viruela negra en diferentes pueblos. Uno de estos pueblos siendo el pueblo de Tenochtitlán, y termina matando esta enfermedad al tlatoani Cuitláhuac. Es ahí que Hernán aprovecha esta situación y empieza a reconstruir su ejército. Empieza a rodear la ciudad con ayuda de sus aliados indígenas. Cuauhtémoc, que es nombrado nuevo tlatoani, y empieza a suceder algo interesante. La guerra comienza otra vez, los mexicas empiezan a quedarse sin suministros, sin agua, sin salidas, y después de 3 meses de batalla es capturado Cuauhtémoc. Se lleva a un interrogatorio donde se le queman los pies, obligándole a decir dónde estaba el paradero de todo el oro. Quedaron con muchísimo oro que fue terminado, todos peleaban por ese oro, lo sacaron de ahí y lo convirtieron en lingotes que fueron enviados a España. Y es entonces que Tenochtitlán queda totalmente a merced de los españoles. Pues lamentablemente ya existe una caída en Tenochtitlán. ¿Y qué es lo que sucede en este periodo? Que ya es un periodo de conquista. Primero que nada, el rey Carlos V ratifica a Hernán Cortés como capitán general y justicia mayor, que pues se le otorga el cargo de gobernador en la Nueva España. Funda el Ayuntamiento de México, en lo que sería ahorita en la Ciudad de México. Traza pues todo el mapa a lo español, y también manda a fundar como 4 cuarteles militares allí en Coyoacán para que siguiera el proceso de conquista. Asimismo, que se encarga de reglamentar todos los aspectos de esta nueva, pues de este nuevo lugar social, político, económico, bla, bla, bla. Ya habían señoríos independientes del gobierno de Tenochtitlán, del imperio de Tenochtitlán. Todos son desarticulados y empiezan a ser conquistados uno por uno. Humano por humano, ¿no? Durante 10 años el gobierno pues va de maravilla, no sé. Y el rey empieza a notar que Hernán empieza a tener muchísimo poder aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que se funda un gobierno provisional para quitarle poder a Hernán. Este gobierno provisional dura 4 años, se les llaman sistema de audiencias reales, y fungen esta cuestión de ser la voz del rey aquí. ¿Y para qué? Para que Hernán Cortés pues ya no tuviera más poder.
en lo que se sabía qué iba a pasar aquí. Estas audiencias reales se dividen en dos audiencias, en dos etapas. Pues existían jueces que eran encargados de llevar a cabo todas las cuestiones criminales, de administración, económicas, bla, bla. Y la primera audiencia se crea para contrarrestar el poder de Cortés otra vez. Y aparte de todo esto, adivinen qué. Exactamente, atropellos contra los indígenas. Numerosos atropellos contra los indígenas. Entonces se manda a hacer una segunda audiencia, donde se imponen expertos juristas que ponen en práctica las disposiciones del Consejo de Indias. El Consejo de Indias era como un reglamento, una cuestión que regulaba y protegía más a los indígenas. De esta manera se fortalecía el poder de la corona al defender a los indígenas. O sea, no lo hacían por buena onda, lo hacían porque les convenía. Hubieron conquistas en tierras mayas, hubieron conquistas en Occidente y hubieron conquistas aquí en el norte. Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufragó por Florida y llega hasta Sonora. Para esto, ya había un virreinato aquí. ¿Ok? Pasan 4 años del sistema de audiencias reales y ya hay un virreinato aquí. Esta cuestión es que el virrey Mendoza manda a hacer expediciones aquí en el norte y encuentran pues muchísimo oro y plata, lo que posteriormente se convertiría en una industria de pues minería aquí por medio de los reales de minas y cuestiones aquí, que luego vamos a hablar de eso, pero es como llegan, encuentran oro y encuentran plata y dijeron aquí minería. Los chichimecas eran llamados indios bárbaros, eran todos los pueblos étnicos de aquí del norte que pues eran bárbaros, pues ellos no se dejaban y ellos no se iban a dejar conquistar. A día de hoy hay pueblos que no fueron convertidos y no fueron conquistados, como por ejemplo los pueblos tarahumaras o pueblos que incluso desaparecieron. ¿Cómo le hacían así? Pues eran 40 años de guerras. ¿Y cómo le hacían para pues conquistarlos? Los poquitos que pudieron, traían tlaxcaltecas que ya estaban pues totalmente conquistados pues ellos desde el inicio, y los llevaban acá para que se llevaran bien y pues se diera a cabo más fácilmente este proceso de conquista. Obviamente hubo muchísimas rebeliones, muchísima resistencia indígena, pueblos escaparon, no se dejaron ver, otros se rebelaron, otros creaban maneras. Y para combatir la esclavitud, combatir la esclavitud, el rey Carlos V en los años 1526 y 1530 prohibió categóricamente que nadie fuera o dentro de una guerra pudiera tomar, vender o cambiar un esclavo o un indígena. Por esclavo ningún indígena. ¿Cuál era la cuestión aquí? Pues sí, no estaba permitido los esclavos, pero pues aún así les pagaban una nada. O sea, condiciones de vida al día de hoy, condiciones buenas, muchísimos no tienen. Que les quede claro. Aquí ocurre una cuestión muy importante. Esta conquista no fue 100% militarizada. Esta conquista fue evangelización también. Este muchachón de aquí tomó gran importancia en lo que vendría siendo la conquista de los pueblos originarios. Llegaron muchísimos frailes y empezaron a establecerse en cada pueblo, con santos, con iglesias y así. Esto, dentro de lo que cabe, nos trajo muchos beneficios. Tuvieron obispos y misioneros que eran muy humanistas y tenían una conciencia, pues, obvia de decir, esto está siendo muy malo. Hubieron unos 3 principales: Fray Juan de Zumarraga, obispo de México; Bartolomé de las Casas, todos lo conocemos, en Chiapas; y Vasco de Quiroga, en Michoacán. Vamos a hablar de uno en específico. Bartolomé de las Casas manifestó en su denuncia lo siguiente a la conquista: era injusta, titánica e infernal. Él decía que la iglesia tenía derecho a predicar el evangelio, pero no con violencia. Y que también los indígenas no podían ser castigados por su idolatría porque lo practicaban de buena fe. Era lo único que conocían y no lo hacían en mala onda, o sea, lo hacían porque era lo único que conocían. Entonces él optaba más por procesos de conquista y de evangelización más calmados y más pacientes.
Hay que dejar esto en claro, que para 1521 habían aproximadamente 25 millones de indígenas. Para 1605 solo quedaban 1.075.000. Y esto que ya había Consejo de Indias, el rey Carlos V ya había declarado prohibido la esclavización y ya habían consejos, frailes, obispos y personas que abogaban por los indígenas. Díganme ustedes si sirvió de algo. Entonces ya dejamos claro que no solo era una conquista o una misión militar, sino que también era evangélica. Una de las cosas que pudimos rescatar y que nos aportaron a la sociedad de estas conquistas evangélicas: escuelas, educación y servicios médicos. Uno de ellos fueron los jesuitas, que tenían aquí en el norte pues muchísimas escuelas, que aunque era una educación que era pues como todo pues clasista y un poquito exclusiva, pues la educación te hace despertar. Y ellos ya comenzaban a tener ideas en contra del virreinato. Para este entonces ya existía un sentimiento de criollismo. Los criollos eran españoles, bueno, hijos de españoles que nacían aquí en la Nueva España, pero no tenían el mismo poder que tenían aquí como lo tenían sus padres allá. Ellos tenían dinero y ellos tenían padres y familia allá, pero aquí prácticamente pues no se les tomaba mucho en cuenta y empiezan a hacer un sentimiento de criollismo que terminaría siendo que se diera una independencia. El Papa era la autoridad máxima en esta cuestión evangélica, porque era el rey y el Papa, ¿no? Entonces uno tenía como poder militar, social, económico y político, y el otro tenía lo mismo, pero evangélico también, y él decía lo que ocurría, porque la fe pues mueve el mundo. Fueron expulsados alrededor de 200 jesuitas, desde misioneros hasta colegios, como un impacto importante, ya que tenían el monopolio educativo. Ellos rompían con la educación y ellos ya empezaban a tener como que empezaban a tener conspiraciones contra el rey. Para terminar, como tercera etapa de este video, vamos a hablar del sincretismo y lo importante que es ahorita para nuestra razón, y un resultado de todos los procesos de conquista que se llevaron a cabo durante el virreinato. El sincretismo es denominado como una combinación de distintas teorías, opiniones, actitudes, doctrinas que se combinan entre ellas, ¿ok? Estos sincretismos los hemos visto presentes durante todos estos procesos de conquista. Y nuestra cultura a día de hoy se ha alimentado de puro sincretismo. Podemos ver como ejemplo el sincretismo religioso que se ha dado aquí entre las culturas de los pueblos étnicos y prehispánicos y pues la cultura española que tenía la Iglesia católica y la Iglesia cristiana como religión. Por ejemplo, empatando deidades entre ellas para que los indígenas pudieran adaptarse a este proceso, ¿no? Quetzalcóatl como Jesús, ver a las deidades Tonantzin o las madres como María y cosas así. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Antes, en el Cerro del Tepeyac, ocurrían muchas procesiones y ocurrían muchos festivales de carácter regenerativo y de cosecha, dedicadas a las Tonantzin, a las madres, a las deidades que eran dadoras de vida, ¿no? Representaciones de la naturaleza más que nada. Tonantzin-Coatlicue era la madre de todos los dioses, y en el Cerro de Tepeyac ocurrían estas procesiones. Llegan los españoles, llegan a las arquidiócesis, llegan la evangelización y comienzan a empatar a las Tonantzin con las vírgenes.
Sucede toda esta idea de que Juan Dieguito vio una virgen que era morena y si era morena pues protegía a todos los indígenas y así. Y nace la figura de la Virgen de Guadalupe. Ojo, la Virgen Morena ya existía antes y ya había sido utilizada para conquista de otros pueblos. La podemos ver en Filipinas, la podemos ver en Cuba, la podemos ver incluso en pueblos africanos. Yo soy una persona totalmente amante del sincretismo y tengo aquí mi suétercito de la Virgen de Guadalupe. No soy creyente, pero me encanta pues toda esta cuestión del sincretismo y considero que la imagen de la Virgen de Guadalupe sí le dio muchísima cohesión y le dio muchísima representación a las causas sociales que empezaron a generarse a partir de la conquista y ahora como una representación de resistencia ante otras naciones y ante la desculturización que se quiere hacer por todos estos procesos de neoglobalización. Al final, la Virgen de Guadalupe no solo es religión, es cultura. Luego también podemos ver estos sincretismos también en el lenguaje, con palabras como ahuehuete, apapacho, nombres también como citlali, palabras como el aguacate, palabras como chocolate y muchísimas cosas. Que hablando de chocolate, también el sincretismo se vio muchísimo y se sigue viendo totalmente en la comida. Sí, tenía orígenes prehispánicos, pero sí también tiene orígenes hispanos. Y todas estas especies que utilizamos, pues se dio a cabo el sincretismo, ¿no? No habían especies que todavía no estaban aquí que trajeron los españoles, que de hecho los españoles trajeron sistemas de agricultura súper avanzados. Trajeron sistemas de agricultura súper avanzados porque ellos ya tenían más herramientas. Aquí los pueblos prehispánicos es verdad que sí tenían sistemas e incluso deidades y pues todo un sistema de calendarios de cosecha y de agricultura, más sin embargo es cierto y hay que reconocer que los españoles trajeron pues sistemas más avanzados que nos han aportado como nación y que aportaron muchísimo para el crecimiento de estas actividades económicas. Esto se hizo un gran sincretismo que al final de cuentas nos dio nuestra cultura y que nos hace y que es parte de nosotros. Para concluir, no hay que picarnos en el pasado, todo es consecuencia de hechos históricos y así se dieron las cosas. Ahora hay que estar orgullosos de nuestra nación, hay que estar orgullosos de nuestro sincretismo y hay que avanzar como sociedad para que, primero que nada, esto no se pierda y segundo que sigan habiendo sistemas de descolonización, porque la colonia sigue aquí. Porque los sistemas de casta siguen aquí, pero de una manera más moderna, ¿no? Ya no es criollo, ya no es mulato, ya no es bla, bla, bla. Ahora es naco, ahora es cholo, ahora es prieto, ahora es whitexican. Pero los sistemas de castas están presentes. La explotación sigue estando presente. Las personas indígenas todavía ni siquiera tienen oportunidades plenas. Pero se está llevando a cabo. Y es importante tomar conciencia histórica. ¿Por qué? Porque el conocer nuestra historia, conocer nuestro contexto, va a hacer que no volvamos hacia atrás y podamos avanzar. Es por eso que estos temas son tan importantes. Gracias.